Estamos de regreso con más en Yo Decido. En este programa de cierre de temporada está con nosotros el cirujano cardiovascular, el doctor Robert Lozano, y esta tarde conversará con nosotros sobre la cirugía cardíaca. Doctor, buenas tardes, gracias por estar en Yo Decido. Buenas tardes, Mercedes, gracias nuevamente por la invitación y esta vez tocando un tema interesante y relevante para la población piurana sobre lo que es la cirugía cardíaca, ya una realidad en la ciudad de Piura. Para empezar la entrevista, doctor, ¿qué es la cirugía cardíaca y por qué razón se realiza? Bueno, primero, la cirugía cardíaca, su nombre lo dice, es una cirugía que se realiza en el corazón. Por diversas patologías, o sea, enfermedades del corazón, se realiza este tipo de intervención. La principal en el mundo son las cirugías cardíacas de revascularización, es decir, recuperar sangre a las arterias que están obstruidas del corazón. La segunda son las cirugías de las válvulas, las cuales se dañan y tienen que ser reparadas o reemplazadas. Y también en un porcentaje bastante interesante están las cirugías de cardiopatías congénitas, es decir, de cardiopatías, malformaciones en el corazón de nacimiento que tienen que ser corregidas para que el paciente pueda sobrevivir. Doctor, ¿y esta cirugía se puede realizar en todas las edades? Efectivamente, de acuerdo a la patología y la indicación quirúrgica, esta cirugía cardíaca pues se realiza de acuerdo al tipo de enfermedad, a la edad que sea necesaria, debe realizarse, siempre y cuando tenga la indicación. O sea, esto, más allá de la edad, va por la indicación quirúrgica, independientemente de la edad. Hay que aclarar que es algo que, por ejemplo, la cirugía de revascularización, lo que ya estamos haciendo y ha sido una de las primeras cirugías en la ciudad de Piura, a pecho abierto, estos pacientes, la mayoría son pacientes de edad avanzada. Sin embargo, no podemos eximir a pacientes con edades menores, porque cada vez estamos viendo problemas cardíacos, problemas de la circulación coronaria en pacientes más jóvenes. Usted acaba de mencionar, y al inicio de la entrevista también lo mencionamos, que esta es una cirugía que ya es una realidad en Piura. Anteriormente era necesario referir al paciente que necesitaba esta operación a la ciudad de Lima, pero ahora ya que se realizó esta cirugía, que de hecho fue una cirugía de revascularización de miocardio con circulación extracorpórea, usted de hecho lideró esta operación. ¿Cómo ha sido esta experiencia, esta operación? Fue un éxito, tengo entendido. Efectivamente, primero, tener el paciente adecuado. Segundo, tener el equipo adecuado. Y tercero, las ganas de hacerlo. Somos un grupo, o sea, no puedo decir que fue una sola persona que haga esto, es un grupo grande. Y para ello tengo que mencionar cardiólogos digamos que son unos capos que trabajamos juntos, como el doctor José Chávez, es un muy buen cardiólogo, quienes hacen el diagnóstico, con quien trabajamos primero haciendo el cateterismo coronario, que en algún momento también tocaremos ese tema. Son procedimientos diagnósticos donde determinamos qué paciente puede ser tratado a través de intervencionismo o pacientes que tienen que ser tratados necesariamente a pecho abierto. Bueno, primero, previo estudio de este cateterismo, tomamos la decisión de que este paciente debería ir a una cirugía a pecho abierto, pues las lesiones de su corazón eran muchas. Entonces no podríamos tratarlo a través de sus mismas arterias por el cateterismo, sino que tenía que ser abrir el pechito y colocar los famosos bypass. Entonces eso es lo que hicimos y pues empezamos a formar el equipo, a tener todo el material a la mano, y lo que hablaste de la máquina de circulación extracorpórea, que es una máquina tal cual que hace las veces del corazón y del pulmón mientras el paciente está anestesiado y obviamente con el corazón parado para nosotros poder operar. Y también hace las veces del pulmón
porque obviamente separa todo. Entonces, en ese momento, esta maquinita asume la función tanto del pulmón como del corazón. Y ustedes dirán, doctor, ¿y el corazón y el pulmón están parados? Efectivamente están parados, porque no puedo estar operando y el pulmón ahí que me aprieta y me apachurra y me suelta el corazón. Tienen que estar parados. Entonces, esa máquina es la que oxigena la sangre, mientras yo tengo todo el campo operatorio sin sangre y sin oxígeno, sin fuelle. Entonces, la cirugía, obviamente, de alta complejidad se realizó en este paciente, un paciente que tenía, nosotros le llamamos lesión multivaso, es decir, vasos arteriales múltiples con muchas lesiones, y pues se llevó a cirugía a pecho abierto y a Dios gracias fue un éxito. El paciente salió bastante bien, recuperado. A los 5 días fue retirado de la UCI, a los 7 días se fue a su casa y ahora lo vemos en control y está bastante bien, mucho mejor y muy bien recuperado, sobre todo en la funcionalidad. El paciente tenía mucho problema al andar, con dolor, con disnea. Disnea es una dificultad respiratoria, le falta el aire al paciente. Actualmente el paciente está prácticamente asintomático y con sus tratamientos, obviamente, ¿no? Su medicina que no se puede dejar de lado. Eso definitivamente es un gran logro en Piura. Bueno, hasta donde tenemos conocimiento, esta cirugía ha sido la primera que se ha realizado en una clínica particular. Y bueno, lo hemos hecho, como te vuelvo a repetir, en un trabajo articulado, un trabajo de hormiga, ¿verdad? Y donde han participado cardiólogos, enfermeras, instrumentistas, intensivistas, médicos generales, fisioterapeutas, técnicas de enfermería. Es un número de personas que, si sumamos, más o menos serían unas 50 personas que han intervenido, han estado ahí presentes en todo momento, ¿no? Bueno, claro, la parte de la cirugía cardíaca es la parte bonita donde uno entra y hace los bypasses, pero no es que quede ahí todo, ¿no? Viene todo lo que viene después, el paciente en la fisioterapia, en la rehabilitación, en regresarlo nuevamente a la funcionalidad de su vida cotidiana, por decirlo así. Y bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Y qué importante es resaltar el tema del trabajo en equipo, ¿no? Y que demuestren cada uno de los profesionales en medicina la vocación que tienen de servicio para poder brindar lo mejor en cada operación y en cada experiencia que tienen para salvar vidas o mejorar las vidas de las personas. Efectivamente, Mercedes, ya Piura yo creo que se impone o ya está a la vanguardia en lo que respecta a tecnología para afrontar este tipo de cirugías. Y justamente lo que te estaba comentando sobre el cateterismo coronario, ¿no? Antes, un paciente con infarto o enfermedad coronaria crónica, con lesiones arteriales, tenía que irse a Lima. Ahora, todos los pacientes que obviamente pueden ser tratados acá, están siendo tratados sin ningún problema, con complicaciones casi nada, como si estuvieran en la ciudad de Lima o si estuvieran en un hospital del extranjero, con la tecnología de punta y a la vanguardia. Entonces, estamos realizando ya este tipo de intervenciones sin ningún problema. Y bueno, ya no tienes que tomar un vuelo e irte de inmediato a Lima con el riesgo de que te pase algo, no, que acá nomás lo resolvemos. La idea es descentralizar. Esto viene como una política de salud, descentralizar la salud. En el Perú, pues ya se está haciendo. Esperemos no solo estar en la parte de la parte particular, la parte de las clínicas con los seguros, sino que también en algún momento, digamos que la parte de la salud pública, también esto sea una realidad. Exacto. Hablamos de tanto los hospitales del Ministerio de Salud como los hospitales de MINSA. No es difícil, no es imposible, esto es cuestión de hacerlo y profesionales para hacerlo. Hay de sobra en Piura, definitivamente. Exacto. Doctor, y para ir aterrizando aún más el tema, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para decidir optar por la cirugía cardíaca? Usted al inicio de la entrevista indicó que esto es por un tema de indicación médica, ¿no? Claro, lo que pasa es que si hablamos de indicación quirúrgica para el paciente en la enfermedad, en este caso cuando hay lesiones de las arterias del corazón, son
digamos, muchas lesiones en prácticamente, vamos a poner así, muchas arterias, ¿no? Ujú. Si son muchas arterias, mejor vamos a abrirlo a ese paciente y ponerle los bypasses. Ahora, otra cosa que también es como el cuco, es decir, una cirugía pecho abierto, wow, voy a quedar mal, me voy a morir. Tranquilidad, que en el mundo se espera una mortalidad que menos del 4% o un poco menos. Entonces, digamos, de 100 pacientes, 4% podrían ir mal. Sin embargo, las series aquí en el Perú son bastante buenas y mejores que eso. Entonces, no tendríamos por qué tener problemas porque incluso cirugías menos complejas tienen mayor mortalidad que una cirugía cardíaca. Entonces, al contrario, se considera bastante segura y cuando esto va bien, el paciente, el performance, el desarrollo de este paciente es muy bueno después de esa cirugía. Doctor, entonces se puede decir que la cirugía cardíaca es un procedimiento con resultados garantizados. La cirugía cardíaca en el Perú no es tan, digamos, tan vieja. Es relativamente nueva. Los éxitos son, los resultados son bastante buenos. Y considerando que los hitos en la cirugía cardíaca han sido latinos, ¿no? O sea, vamos, quien hizo el primer bypass coronario fue un argentino llamado Favaloro, ¿no? Quien hizo la primera intervención de aorta fue un uruguayo llamado Frank Criado. Quien hizo una técnica muy común y especial para una cardiopatía congénita fue David Illatene, un brasileño, en la transposición de grandes vasos. O sea, prácticamente Latinoamérica ha crecido mucho en cirugía cardíaca, sí que sí. Ahora, creo que el éxito de una cirugía cardíaca actualmente está más que demostrado, o sea, no se tendría que tener el miedo. Vuelvo a repetir, el cupo, el miedo de tener una cirugía pecho abierto, decir, por el amor de Dios, me van a abrir el pecho, ¿cómo voy a quedar? Tranquilidad, que la cirugía cardíaca en buenas manos y bien llevada es bastante segura. Ok, doctor, ¿y cuáles son los tipos de intervenciones cardíacas que existen? A ver, al principio hablé primero de cirugías de las arterias del corazón. Esa es la famosa revascularización de miocardio. Las cirugías de cambios valvulares, las válvulas cuando se malogran, se deterioran, hay que hacer un cambio valvular o una reparación o un cambio de las válvulas, pues también tiene que ser a pecho abierto en algunos casos. Hay que recordar también que el intervencionismo, es decir, ingresar por las arterias y llegar hasta el corazón a través de unos dispositivos especiales, están tomando mucho auge. Y eso está también disminuyendo la cantidad de cirugías cardíacas a pecho abierto. Y eso es bastante bueno porque cada vez se hace menos invasivo. Sin embargo, hay un grueso de pacientes que todavía sigue necesitando la cirugía cardíaca, tanto para las arterias obstruidas, para las válvulas y en muchos casos cardiopatías congénitas, ¿no? Ok, doctor. ¿Y cuáles son los cuidados que tanto los familiares como el paciente, que es lo más importante, deben tener en casa después de esta operación, tanto en la parte médica como en la alimentación y en los cuidados cotidianos que debe tener el paciente? Bueno, a ver, vamos a poner el ejemplo de la cirugía cardíaca que se realizó en Piura, la enfermedad arterial, en este caso la enfermedad coronaria. Bueno, primero recordar que la causa principal que llevó a este paciente a tener lesiones de las arterias del corazón es la famosa aterosclerosis. Es una enfermedad que no se cura nunca. Es decir, no es que ya lo operamos y ya se curó el paciente. La aterosclerosis sigue en las arterias, y no solo del corazón, sino de todo el cuerpo. Entonces, este paciente debe continuar con tratamiento mucho tiempo o tal vez toda la vida. Entonces, no se puede descuidar a un paciente que ha sido operado, que han sido abiertas las arterias, se le ha puesto un bypass, decir, ya quedó ahí, se acabó, aquí terminó todo. No, porque la enfermedad aterosclerótica pues no se cura. Por lo tanto, el paciente debe continuar sus controles por mucho tiempo o tal vez siempre. Sobre la alimentación, bueno, ya hasta necio resulta esa pregunta porque pues es una alimentación sana, obviamente. ¿Y qué es comer sano? Es evitar
todo lo que nos haga daño, evitar la cantidad de calorías que no necesitamos, sobre todo controlando los factores de riesgo, ¿no? Que puedan llevar a una enfermedad coronaria, como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, hábitos, dejarlos de lado, el sedentarismo, hacer ejercicio, es importante. Entonces, todos esos factores de riesgo que en un momento hemos hablado sobre la enfermedad arterial periférica son los mismos en la enfermedad coronaria que se deben evitar y controlar. Bueno, eso con una buena dieta, una dieta llevada de manera adecuada, evitando el colesterol que se eleve, la dislipidemia, pues estos pacientes van bastante bien. Así es. De acuerdo con el MINSA, un 28% de los peruanos padece de enfermedades cardíacas. Entonces, esta operación que ya se realizó en Piura significa un gran logro no solamente en la parte médica, sino también para la región como tal, en Piura. Efectivamente, ya tenemos hemos hecho el hito de lo que es la cirugía cardíaca en una clínica particular. Ahora esperemos que esto continúe, cada vez reforzando más, primero, el compromiso de hacer una buena práctica en la parte quirúrgica y segundo, teniendo la tecnología siempre y los materiales adecuados para que esto vaya de la mejor manera y el paciente y el éxito sea adecuado. Doctor, ¿y después de cuánto tiempo el paciente puede volver a la normalidad de su cotidianidad? Los pacientes que son operados de cirugía cardíaca pecho abierto generalmente entran a un proceso de fisioterapia cardíaca. Después de ello, y hay un programa, digamos así, donde ellos se rehabilitan nuevamente y el corazón nuevamente empieza a reacomodarse, por así decirlo, y obviamente se vuelve. El tiempo va a depender del tipo de cirugía y va a depender también de cada paciente. Hay pacientes que en una semana o 2 semanas están como nuevos. Sí, ya están haciendo otra vez su vida. Y hay pacientes que demoran un mes y medio para recuperarse nuevamente. Entonces, va a depender de muchos factores. Sin embargo, la fisioterapia sí es importante. Sí, porque no todos los organismos reaccionan igual. Efectivamente. Muy bien, doctor Robert Lozano, muchas gracias por haber venido esta tarde a Yo Decido y por habernos ilustrado sobre este tema que yo sé todos los piuranos vamos a estar muy contentos de conocer que ya existen este tipo de operaciones en Piura, ya es una realidad. Ya no nos debemos desesperar ni soñar con que debemos ir a Lima para conseguir este tipo de operaciones. Efectivamente. Bueno, para despedirme, gracias a tu audiencia, gracias al público que nos escucha. Y bueno, llévense el consejo de que primero la cirugía, los problemas cardiovasculares pueden ser evitados, siempre controlando los factores de riesgo. Ustedes se cuidan, evitando factores que nos puedan dañar las arterias, como la diabetes, controlándola, la hipertensión, controlándola, el tabaquismo, evitándolo, el estrés, bueno, controlándolo también, porque es difícil decir no voy a tener estrés y no voy a hacerlo, difícil. El sedentarismo, haciendo ejercicio, en fin, todos esos factores de riesgo que son controlados, las posibilidades o las probabilidades de ser una enfermedad del corazón o de las arterias en general, pues disminuyen bastante, ¿no? Entonces hay que ahora es prevenir y si la enfermedad se presenta, bueno, tratarla a tiempo, el éxito es bastante bueno. Así es, estimados seguidores, recuerden lo que siempre decimos en Yo Decido. Es importante prevenir para luego no lamentar. Muy bien, muchas gracias nuevamente, doctor Robert, por estar aquí. Gracias, gracias a ti, Mercedes. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido.